Hola a todos. ¿Quién dijo que el deseo tiene fecha de vencimiento? Durante años nos han hecho creer que la sensualidad y el erotismo pertenecen solo a la juventud, como si el paso del tiempo apagara automáticamente el placer. Pero la realidad es muy distinta. En la vejez, el deseo no desaparece, se transforma, se vuelve más profundo, más consciente y muchas veces más auténtico. Hablar de erotismo en esta etapa de la vida es romper un silencio injusto y abrir la puerta a una experiencia íntima, donde el cuerpo, la emoción y la historia personal se encuentran de una forma única. Durante mucho tiempo, la vejez ha sido presentada como una etapa de silencios. Silencio del cuerpo, silencio del deseo, silencio del placer. En el imaginario colectivo, envejecer ha significado renunciar a la sensualidad, aceptar que el erotismo pertenece solo a la juventud y que el deseo es un privilegio que caduca con el paso de los años. Sin embargo, esta visión no solo es injusta, sino profundamente errónea. La vejez no es el final del deseo, sino una transformación de la manera en que se vive, se siente y se expresa. Hablar de deseo, sensualidad y erotismo en la vejez es un acto de reivindicación. Es reconocer que el cuerpo envejece, sí, pero también se vuelve más sabio, más consciente y en muchos casos más libre. El deseo no desaparece, cambia de ritmo, de lenguaje y de intensidad. Se vuelve menos impulsivo y más profundo, menos urgente y más significativo. En esta etapa de la vida, el erotismo puede dejar de ser una carrera para convertirse en un viaje. El deseo en la vejez no siempre se manifiesta como antes. Ya no responde necesariamente a modelos impuestos ni a expectativas externas. En muchas personas mayores, el deseo nace de una intimidad emocional, del vínculo construido a lo largo del tiempo, del reconocimiento mutuo y de la complicidad. No se trata solo de un impulso físico, sino de una energía vital que conecta con la autoestima, la memoria y la identidad. Desear y ser deseado sigue siendo una forma de sentirse vivo. La sensualidad, por su parte, adquiere una dimensión más amplia. No se limita al contacto sexual ni a los genitales. La sensualidad en la vejez puede habitar en una caricia lenta, en una mirada sostenida, en el placer de compartir un silencio, en el aroma de la piel conocida, en la textura de una mano entrelazada. El cuerpo envejecido sigue siendo un cuerpo sensible, capaz de gozar y de provocar goce. La piel, aunque marcada por arrugas, conserva su capacidad de sentir, de estremecerse y de responder al afecto. Uno de los grandes obstáculos para vivir plenamente el erotismo en la vejez es el peso de los prejuicios sociales. A las personas mayores se les suele negar el derecho al deseo. Cuando expresan interés sexual, muchas veces son ridiculizadas, infantilizadas o directamente censuradas. Esta negación externa puede transformarse en una censura interna. Muchas personas mayores aprenden a reprimir un erotismo por vergüenza, culpa o miedo al juicio ajeno. Recuperar el deseo implica entonces un proceso de reconciliación con el propio cuerpo y con el propio derecho al placer. El erotismo en la vejez no es una copia de la sensualidad juvenil, es otra experiencia, con sus propios tiempos y códigos. El cuerpo puede presentar cambios, menor lubricación, erecciones menos firmes, mayor necesidad de estímulos, cansancio físico o presencia de enfermedades crónicas. Sin embargo, estos cambios no eliminan el placer, simplemente invitan a explorarlo de otra manera. La creatividad y la comunicación y la ternura se vuelven aliadas fundamentales
del erotismo maduro. En esta etapa, la palabra cobra un valor especial. Hablar de deseos, miedos y límites se vuelve esencial. Muchas parejas descubren en la vejez una intimidad más honesta, menos condicionada por la presión del rendimiento. El erotismo deja de ser una prueba y se convierte en un encuentro. La sexualidad ya no se mide por la frecuencia ni por la intensidad, sino por la calidad de la conexión. También es importante reconocer que no todas las personas mayores viven su erotismo en pareja. La vejez no elimina la diversidad de orientaciones sexuales, identidades de géneros, ni formas de amar. Hay personas mayores solteras, viudas, divorciadas, que redescubren su deseo, inician nuevas relaciones o exploran su erotismo de manera individual. La autoexploración, el cuidado del propio cuerpo y el reconocimiento del placer personal son formas legítimas y valiosas de vivir la sensualidad en esta etapa. La memoria juega un papel fundamental en el erotismo de la vejez. El recuerdo de experiencias pasadas, de amores vividos, de sensaciones conocidas, pueden intensificar el deseo presente. El erotismo no se vive solo en el aquí y ahora, sino también en la historia personal. Cada cicatriz, cada marca del cuerpo, cuenta una historia, y esas historias pueden convertirse en una fuente profunda de intimidad y conexión. La vejez también puede ser una etapa de liberación. Muchas personas se sienten más libres para expresar sus deseos, sin el peso de las expectativas sociales que marcaron su juventud. Ya no hay que demostrar nada ni cumplir roles impuestos. El erotismo se vuelve más auténtico, más propio. La sensualidad puede expresarse sin prisa, sin comparaciones y sin culpa. Es fundamental hablar del autocuidado y de la salud sexual en la vejez. El placer no está reñido con la responsabilidad. El acceso a información, a atención médica respetuosa y a espacios de diálogos es clave para vivir el erotismo de manera plena y segura. La sexualidad en la vejez merece ser acompañada, no ignorada. Necesita palabras, educación y reconocimiento. El deseo en la vejez también está profundamente ligado a la autoestima. Sentirse atractivo no depende de cumplir con cánones de juventud, sino de habitar el propio cuerpo con dignidad y aceptación. Cuando una persona mayor se siente mirada con respeto, cuando su cuerpo no es invisibilizado ni ridicularizado, el deseo encuentra un terreno fértil para florecer. Hablar de erotismo en la vejez es también hablar de amor, un amor que no siempre necesita grandes gestos, sino presencia. Un amor que se sabe que el tiempo es valioso y que cada encuentro cuenta. La sensualidad madura puede ser profundamente conmovedora porque nace de la conciencia de la finitud. El placer se vuelve más intenso cuando se vive con gratitud. En definitiva, deseo, sensualidad y erotismo en la vejez no son una contradicción, sino una posibilidad. Una posibilidad de encuentro, de disfrutes, de conexión profunda con uno mismo y con otros. Reconocer y visibilizar esta realidad es un acto de justicia y de humanidad, porque el deseo no tiene edad y el placer no debería tener fecha de caducidad. Si te gustó el video, regálame un like, coméntalo, compártelo y suscríbete. Hasta un próximo video. Cuídense, que nada le cuesta. Bendiciones.